No fue en un cuento de hadas, ni en una película de Disney. El primer encuentro con una sirena, para muchos, no fue una historia, sino una sensación. Algo en el agua. Algo que no estaba del todo vivo, ni del todo muerto. Una presencia. Un eco. Antes de que existieran mapas, civilizaciones o incluso palabras escritas, ya había dibujos en cavernas. Formas que combinaban lo humano con lo acuático. Y siempre, siempre cerca del mar. ¿Por qué? Lo más inquietante no es que existan tantas versiones de sirenas. Lo más inquietante es que, a pesar de las distancias entre culturas, las similitudes son abrumadoras. En África, las describen como guardianas seductoras. En Islandia, como espíritus helados que atraen a los hombres hacia la muerte. En la India, como mujeres sagradas que emergen para advertir desastres. En Japón, como presagios de inmortalidad o maldición. Y aunque los detalles varían, una idea permanece: no son simples mitos. Son advertencias. En cada una de estas leyendas, las sirenas no aparecen como criaturas mansas o domesticables. Son símbolos de poder, de castigo, de belleza incontrolable. Algo que no se puede encerrar en una red, ni entender con la lógica. Lo que la ciencia llama superstición, otras culturas lo llaman intuición. Y la intuición colectiva rara vez se equivoca. Porque hay algo en el mar que aún no entendemos. Un código sin traducir. Una melodía que no fue compuesta por instrumentos, pero que atraviesa la mente como una daga de nostalgia. Como si ya hubiéramos estado allí, como si hubiéramos olvidado algo importante que solo el mar recuerda. Entonces, ¿y si el mito fuera un archivo? Un mensaje codificado, repartido por generaciones, que aún espera ser descifrado. ¿Y si las sirenas no son una invención, sino una advertencia viva? Una memoria antigua que se niega a desaparecer porque todavía tiene algo que decirnos. Este no es un video para demostrar que existen. Es un viaje para escuchar lo que podrían estar intentando decirnos, desde el fondo del mundo. En la era de los satélites, los algoritmos y la inteligencia artificial, parecería que el misterio ha sido expulsado del mundo. Sin embargo, cuando se trata del océano, lo inexplicable sigue siendo la regla y no la excepción. Y lo más sorprendente es que, incluso hoy, las sirenas no han desaparecido de la narrativa humana. Solo han cambiado de forma, de lenguaje y de testigos. Cada cierto tiempo, emergen videos grabados desde barcos pesqueros, submarinos autónomos o cámaras de seguridad en plataformas marítimas. Figuras que cruzan bajo el agua con movimientos demasiado precisos para ser casuales, sombras que se detienen justo antes de ser enfocadas, destellos que parecen seguir un ritmo, como si algo o alguien se comunicara sin hablar. Uno de los casos más intrigantes ocurrió frente a las costas de Groenlandia, durante una expedición científica en 2013. Mientras recolectaban datos de sonido con hidrófonos a gran profundidad, captaron una frecuencia desconocida, no era de ballena, ni de delfín, ni de ninguna especie registrada. El sonido duró apenas 8 segundos. Pero lo suficiente para sembrar la duda. Un miembro del equipo, experto en acústica marina, dijo algo que no olvidó nadie: esa no era una criatura, era una voz. Y hay más. Pescadores de la costa de Senegal reportaron durante años haber visto ojos en el agua, especialmente en noches sin luna. Los describen como observadores silenciosos, sin amenaza, pero tampoco con ternura. Una presencia que parece evaluar, medir, decidir. En Japón, en la zona de Izu, un grupo de buzos experimentados relató haber escuchado una especie de coro submarino. Pensaron que eran sus propios equipos resonando, hasta que al emerger, se dieron cuenta de que todos habían escuchado lo mismo. Y no había forma física de que sus transmisores personales hubieran sincronizado esa frecuencia. Pero no son solo apariciones modernas. Si uno se adentra en archivos históricos,
cartas náuticas, diarios de navegación o notas de campo de exploradores, aparecen registros que no se enseñan en las escuelas. Como el testimonio de un cartógrafo portugués del siglo XVI, que afirmaba haber visto en la costa brasileña una figura entre delfín y doncella, cuyas canciones provocaban tristeza infinita en los marineros. O el del almirante Richard D. Byrd, quien durante sus misiones polares a mediados del siglo XX, mencionó en sus informes confidenciales ecos no naturales en zonas donde el hielo debería haber suprimido todo sonido. Informes que, tras ser desclasificados parcialmente, mostraban anotaciones crípticas que aún hoy se discuten entre teóricos e historiadores. Estos encuentros no son folclore puro, ni tampoco evidencia científica concluyente. Son grietas. Grietas en la narrativa oficial de que todo está explicado. Y por esas grietas se cuela algo que lleva siglos flotando entre nosotros, el mito que se niega a morir. Tal vez no sea coincidencia. Tal vez las sirenas, como muchas otras entidades ancestrales, solo se revelen cuando el equilibrio está roto. Como un mecanismo antiguo, activado por la arrogancia humana. O como un susurro que solo escuchan quienes aún saben mirar al mar, con respeto y con duda. Porque tal vez, esa es la verdadera clave, no buscar pruebas, sino aceptar que hay preguntas que el océano no quiere responder. Si las sirenas son solo un mito, ¿por qué seguimos oyéndolas? En pleno siglo XXI, cuando cada segundo es documentado por cámaras, drones y sensores de alta tecnología, los reportes de encuentros con estas entidades no han desaparecido. Al contrario, se han multiplicado. Y no provienen de soñadores ni poetas. Vienen de buzos experimentados, pescadores veteranos y científicos de campo que, por más que quieran, no encuentran explicación. En 2012, un equipo de investigación marina en Groenlandia captó un sonido agudo y rítmico a través de hidrófonos sumergidos a más de 1.000 metros de profundidad. Era una frecuencia que no coincidía con ninguna especie registrada. Algunos científicos aseguraron que era biológicamente anómalo. Otros fueron más directos, parece una voz. Pero la grabación fue archivada, y el caso, olvidado por la prensa convencional. Años después, un documental filtrado en redes afirmaba haber registrado una silueta humanoide moviéndose entre formaciones de coral en la fosa de las Marianas. El video era borroso, como todos los grandes misterios, pero lo que mostraba parecía esquivar la cámara con inteligencia. Y lo más perturbador, segundos antes de que apareciera, los micrófonos captaron un eco. No un sonido técnico. Un eco. Como una risa o un llamado. ¿Coincidencias? ¿Ficción? Puede ser. Pero el patrón se repite. En Japón, pescadores reportaron haber sentido vértigo y confusión tras escuchar un zumbido que parecía cantarles dentro del cráneo. En Brasil, un grupo de buceadores describió una presión emocional que los obligó a abandonar la inmersión. Uno de ellos, al salir, dijo haber sentido que algo lo miraba desde el fondo, con tristeza y juicio. La ciencia trata de etiquetar estos fenómenos como delirios inducidos por hipoxia, interferencias acústicas o alucinaciones provocadas por la presión. Y puede que tenga razón en algunos casos. Pero no en todos. Porque los testimonios no desaparecen. Cambian de forma, pero no de intensidad. Hoy existen foros en línea dedicados exclusivamente a relatos sobre estas experiencias. Algunos los descartan como ficción. Pero otros los analizan con detalle, comparando fechas, ubicaciones, condiciones climáticas. Y cuando los datos se cruzan, algo surge, una red de eventos conectados por lo inexplicable. Un patrón de aparición. Una especie de ruta. Una memoria compartida que no tiene lógica, pero sí consistencia. Tal vez no estemos frente a criaturas físicas como nos enseñaron los cuentos. Tal vez lo que hemos llamado sirenas son otra cosa. Una inteligencia no humana.
Una forma de vida distinta. Algo que se comunica no con palabras, sino con emociones, frecuencias, visiones. Algo que no puede estudiarse en laboratorios, porque no se deja capturar. Y si eso es cierto, entonces las sirenas no son el centro del misterio. Son solo la superficie de algo más profundo. Un código ancestral. Una advertencia que sigue activa. Una conciencia acuática que no necesita ser vista para ser sentida. Una presencia que aún nos observa desde el otro lado del agua. Durante siglos, hemos imaginado a las sirenas como criaturas seductoras, guardianas de tesoros o mensajeras de la muerte. Pero si despojamos al mito de sus adornos coloniales y reinterpretaciones románticas, emerge algo más profundo. Las sirenas no son protagonistas de cuentos, son sistemas de advertencia. Para muchas culturas originarias, estos seres no solo eran reales, eran necesarios. No estaban allí para cazar humanos, sino para proteger algo que los humanos habían olvidado cuidar, el equilibrio natural. En esta lectura, cada aparición de una sirena no es una anécdota fantástica, sino una señal de que algo se ha roto entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. En algunas leyendas eslavas, por ejemplo, las Rusalki, espíritus de mujeres ahogadas, emergían de los ríos cuando la armonía entre humanos y agua era violentada. No por venganza, sino como manifestación del desbalance. En otros relatos africanos, Mami Bata se aparece en momentos de crisis colectiva y ofrece tanto curación como castigo. Porque su rol no es castigar por placer, sino corregir el rumbo. ¿Y si las sirenas no son entes individuales, sino manifestaciones de una conciencia más grande? Una inteligencia oceánica que se expresa con rostro femenino porque, simbólicamente, lo femenino representa lo cíclico, lo cambiante, lo que da y lo que quita. El mar no es un lugar pasivo. Respira, muta, avisa. Y en esa respiración, a veces, canta. Hoy, cuando los arrecifes colapsan, cuando especies marinas desaparecen sin razón aparente, cuando los glaciares se desprenden como lágrimas antiguas, la figura de la sirena vuelve a surgir. No como una criatura a ser encontrada, sino como una metáfora a ser escuchada. Porque si el mar tiene un lenguaje, tal vez las sirenas son su gramática más antigua. En muchas visiones chamánicas y sueños de pueblos indígenas, las sirenas no hablan con palabras. Transmiten sensaciones, frío, presión, vértigo, nostalgia. Algunas personas describen haber sentido una tristeza imposible de explicar justo antes de ver algo inexplicable en el agua. Como si la emoción fuera parte del mensaje. Como si el océano usara la emoción humana como puente de comunicación. Y hay un detalle clave que se repite, las sirenas no aparecen ante cualquiera. Solo ante quienes están emocional o espiritualmente abiertos. Por eso, los científicos no las ven. No porque no estén, sino porque no saben cómo mirar. Si el mar fuera un templo, las sirenas serían sus guardianas invisibles. No buscan reconocimiento, ni monumentos, ni religión. Solo preservación. Solo que no crucemos los límites que no comprendemos. Y cada vez que lo hacemos, ellas aparecen. A veces con una canción, otras con un naufragio. Pero siempre con un propósito, recordarnos que el abismo no es nuestro. Es de ellas. Y mientras sigamos ignorando ese equilibrio, su canto seguirá sonando, más fuerte, más cerca. Hasta que por fin escuchemos, no con los oídos, sino con la memoria. Con ese rincón ancestral que todos llevamos, donde aún recordamos que el agua no es un recurso, es un pacto. Hay sonidos que nos atraviesan sin pedir permiso. Que no se escuchan con los oídos, sino con algo más profundo. Algunos los llaman vibraciones, otros les dicen frecuencias. Pero en las leyendas de sirenas, siempre han sido una constante, el canto. No es solo un adorno narrativo. El canto de las sirenas no se describe como melodía casual, sino como fenómeno inexplicable. En mitos griegos,
El canto hacía que los marineros olvidaran su nombre. En África, podía detener corazones o curar enfermedades. En las historias modernas, se habla de zumbidos, ecos envolventes o tonos que provocan desorientación. Algo que no debería estar allí, pero está. Hoy, la tecnología nos permite escuchar partes del océano que antes eran inaccesibles. Los hidrófonos, micrófonos submarinos de alta sensibilidad, han captado sonidos que la ciencia aún no ha podido clasificar. No pertenecen a ballenas, ni a delfines, ni a estructuras geológicas. Se repiten en zonas específicas, con patrones rítmicos, casi como si fueran parte de un lenguaje. Los investigadores los archivan como fenómenos acústicos anómalos. Los antiguos habrían dicho otra cosa, es el canto. ¿Y si ese canto no fuera un sonido en sí, sino un código? Un lenguaje cifrado que no apunta a la lógica, sino a la emoción. Porque lo que todos los relatos tienen en común, desde Grecia hasta Colombia, es que quien escucha ese canto no lo puede olvidar. Cambia. Aunque no sepa cómo explicarlo. En culturas indígenas del Amazonas, se habla de cantos que revelan verdades ocultas. No son advertencias, son revelaciones. Lo que escuchas no es solo externo, despierta algo interno. Como si la frecuencia del canto resonara con partes de ti que aún no conoces. Tal vez esa es la verdadera magia. No que el canto seduzca, sino que active memorias ancestrales dormidas. Un testimonio reciente de un buzo profesional relataba cómo, en una inmersión profunda cerca de una grieta oceánica, escuchó un zumbido que parecía moverse dentro de su propio cuerpo. Pensó que era un fallo técnico, hasta que sintió una mezcla de tristeza y euforia inexplicable. Al salir, sus compañeros no escucharon nada. Pero él no volvió a bucear. ¿Y si esas frecuencias son mensajes? No para advertir, sino para preparar. Para despertar una parte olvidada de nuestra especie. Como si, desde las profundidades, las sirenas no intentaran llamar la atención, sino reactivar un pacto antiguo. Uno que hicimos antes del lenguaje, antes de los mitos, cuando aún sabíamos escuchar al mar sin necesidad de palabras. La ciencia lo intenta todo, decodificación digital, análisis espectral, algoritmos de identificación. Pero hay un límite que no puede cruzar. Porque este canto no es para máquinas. Es para los que recuerdan. Para los que sienten antes de entender. Y tal vez, por eso mismo, nunca podrá ser grabado por completo. El canto no busca respuesta. Busca resonancia. Puede que nunca veamos una sirena cara a cara. Puede que jamás logremos probar su existencia con datos, imágenes o ADN. Pero esa no es la pregunta importante. Lo esencial no es si existen, sino por qué seguimos sintiendo que están allí. Porque cada cultura que miró al mar, intuyó lo mismo, que hay algo más. Algo que no es humano, pero nos conoce. Algo que no se deja capturar ni clasificar. Algo que nos observa desde las profundidades, no para asustarnos, sino para enseñarnos algo que hemos olvidado. Las sirenas, en el fondo, no son solo seres mitológicos. Son una idea que ha sobrevivido a imperios, religiones, colonizaciones y revoluciones científicas. Son la memoria del mar hecha forma. La personificación del abismo que todos llevamos dentro. Lo que no entendemos, pero tampoco podemos ignorar. Tal vez por eso su canto aún nos persigue. Porque no nos pide respuestas. Nos recuerda preguntas. Preguntas que no caben en un laboratorio ni en una cámara submarina. Preguntas como, ¿qué perdimos cuando dejamos de escuchar? ¿Qué parte de nosotros todavía pertenece al océano? ¿Y qué mensaje se esconde detrás de cada ola que rompe en silencio? Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna parte de ti resonó con este relato, si algo vibró en tu interior aunque no sepas bien por qué, suscríbete a Ecos de Sirenas. Aquí no buscamos certezas, buscamos pistas. Fragmentos.
encantos. Y el valor de seguir preguntando. Porque el mar guarda verdades que la superficie no puede soportar. Y algunas de esas verdades todavía cantan.